Bienvenidos. En la tarde de hoy vamos a abordar unos temas que tienen que ver con trigonometría. Vamos a ver, entre otros temas, los siguientes. Veremos una demostración del teorema de Pitágoras. Siempre se habla del teorema de Pitágoras desde hace muchísimos años. Inclusive los egipcios utilizaron algunas ternas pitagóricas. El teorema se atribuye a Pitágoras. Hoy veremos una de sus demostraciones muy sencilla, pero que de alguna manera como que eso que utilizamos casi a diario sepamos de dónde viene. En segunda instancia veremos la equivalencia entre grados y radianes para las medidas de ángulos. En tercera instancia, haremos una definición de las principales funciones trigonométricas. Y a partir de esas funciones trigonométricas principales, cómo derivamos a las demás. Y por último, abordaremos también las identidades trigonométricas fundamentales. Digamos que son temas básicos de la trigonometría que los estudiantes consultan de manera permanente. Veamos entonces el teorema de Pitágoras. Para el efecto tenemos aquí un cuadrado cuya área es C por C, C cuadrado. E internamente le he colocado unos triángulos, 4 triángulos, 2, 3, 4, que son idénticos a este triángulo que tenemos acá. De alguna manera son estos triángulos cuyo ángulo de 90 grados internamente lo tenemos en cada caso acá. Bien, entonces el área del cuadrado principal, el grande, hemos dicho que es C por C igual a C cuadrado. Esa área también es igual al área de los 4 triángulos, digamos 4 triángulos que tenemos acá, más un cuadrado, el pequeño del centro que tenemos rayado. Es este cuadrado. Si miramos, esa área va a ser igual, los 4 triángulos serán un medio de su base por la altura. Aquí lo vemos claramente, un medio de la base que sería A por la altura que sería B. Entonces, tendríamos un medio de A por B más el cuadrado interno. Fijémonos que esta distancia es la distancia que en el triángulo representa el cateto más largo, el lado más largo, bueno, en realidad el lado más largo es la hipotenusa, pero en los catetos es A. Diríamos que sería A y menos B nos daría el lado del cuadrado interno. De suerte que tendríamos que el área de ese cuadrado interno sería A menos B por A menos B, o sea, A menos B al cuadrado. Bien, desarrollando, esa área sería igual a un medio de A por B multiplicado por 4, me queda 2 veces A por B, más, desarrollamos, este binomio al cuadrado sería A al cuadrado menos 2 veces A por B más B al cuadrado. Simplificamos, 2AB que tenemos acá, lo eliminamos con este 2AB que tenemos en este lado y nos queda que el área del cuadrado grande, que es C cuadrado, es
perdón, c cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. Aquí lo vemos claramente: a al cuadrado más b al cuadrado sería igual a c al cuadrado. Digamos que con esos tres números se han construido ternas pitagóricas muy famosas. Tal vez la más conocida es la famosa terna 3, 4 y 5. Si a vale 4, b, que es más pequeño, 3, entonces sería a al cuadrado sería 16, b al cuadrado, que es 3, sería 9, 16 más 9, 25, y la raíz cuadrada de 25 para c sería 5. Ese es el famoso triángulo, digámoslo así, 3, 4, 5. Los números más pequeños para una terna pitagórica. Digamos que es una manera sencilla, muy didáctica, espero, de llegar a la relación de los catetos con la hipotenusa para el teorema de Pitágoras. Bien, veamos la equivalencia entre grados y radianes. Normalmente, o estamos acostumbrados en general a la notación, digámoslo así, sexagesimal, donde, por ejemplo, sabemos todos, una circunferencia normalmente la asociamos 360 grados. Sin embargo, pues existe una medida muy utilizada en trigonometría, que son los radianes. ¿Qué es un radian? Si nosotros, por un momento, tomamos esta circunferencia, cuyo radio hemos tomado acá como 1, y trasladamos, imaginemos que ese radio como un cordón, que lo superponemos sobre el perímetro de la circunferencia, digamos, vamos a obtener, digamos que esto sería un radio. Entonces, a este ángulo lo vamos a llamar un radian. O sea, ese radian, ese ángulo, es el ángulo subtenido por el radio de la circunferencia trasladado al perímetro de la misma. De suerte que nosotros, si pudiéramos trasladar esto seguidamente uno detrás del otro, encontraríamos que el perímetro de la circunferencia estaría cubierto 6.28 veces. Para el caso, como esta circunferencia es de radio 1, el perímetro de una circunferencia es, ya sabemos, 2πr. Diríamos que 2π r, que para el caso es 1, sería el equivalente a 360 grados. Aquí encontraríamos que 2π por 1, pues 2π es igual a 360 grados. Dicho de otra manera, todo el perímetro de la circunferencia nos envuelve 360 grados y nos equivalen a 2π radianes. De suerte que podríamos decir, simplificando por 2, que pi radianes es igual a 180. Y aquí podemos seguir dividiendo de manera progresiva. Por ejemplo, si volvemos a dividir por 2, diríamos que pi medios es igual a 90 grados. O que pi cuartos, dividiendo otra vez por 2, pi medios dividido 2 nos da pi cuartos, sería igual a 45 grados. Si nosotros quisiéramos saber un radian a cuántos grados equivale,
podríamos tomar de esta igualdad y podríamos decir, si dividimos en ambos lados por pi, diríamos que pi sobre pi igual a 180 sobre pi. Esto nos daría un radian y esto nos daría 59.29 grados sexagesimales. Es la equivalencia entre un radian y los grados sexagesimales, como hemos dicho. Bien, de esa manera nosotros podemos convertir muy fácilmente cualquier cantidad de grados en su correspondiente radianes. Bueno, con ese concepto en mente, repasemos un poco o veamos cómo se define a partir de un círculo trigonométrico de radio 1 como el que tenemos acá, cómo definimos las funciones trigonométricas. Es muy importante lo siguiente. Tenemos un círculo con radio 1 y tenemos un sistema de coordenadas donde al eje X se le conoce como las abscisas y al eje Y como las ordenadas. Entonces, si nosotros partimos, digamos, de un ángulo 0, tendríamos que el valor de R, pues ya sabemos, es 1. Si tenemos ese ángulo 0, diríamos que para, digamos, definición de las funciones trigonométricas, digamos, para un ángulo 0, para, digamos, un ángulo phi igual a 0, es decir, los ángulos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj como positivos. Tenemos este 0 y ese ángulo 0 equivale a como valor a 1. Diríamos entonces que si asociamos una función trigonométrica que esté dada siempre por el lado adyacente, acordémonos por las abscisas, diríamos que el coseno de phi, que en este caso es 0, sería igual a 1. ¿Por qué? Porque de alguna manera es el valor del radio en ese momento para un ángulo de 0. Si pensamos en la función trigonométrica también seno de 0, fijémonos que en este ángulo 0 grados o 0 radianes no tenemos valor correspondiente a la ordenada, es decir, en el eje Y. Entonces, por no tener valor sobre la ordenada, sobre el eje Y, diríamos que seno de 0 es igual a 0. Ahora, pensemos en un ángulo estoy pintándolo acá, digamos que esto es 45 grados, que sería en radianes pi cuartos. Fijémonos que si yo trazo una perpendicular desde este punto hacia abajo, entonces aquí en el corte tendré un valor para la abscisa, voy a llamarlo X, y como este ángulo es de 45 grados, la ordenada pues también será X. Entonces, el valor del seno dado por la ordenada y el del coseno dado por la abscisa serán iguales. ¿Cómo diríamos en este momento? Diríamos seno o coseno, más bien coseno de
de pi cuartos va a ser igual, digamos, al valor dado por la abscisa. Diríamos en este caso que ese valor es x. Y es igual al seno de pi cuartos. Pero bueno, ¿cuánto es ese valor? Veámoslo. Entonces, ya sabemos que por el teorema de Pitágoras, nuestro radio, aquí que tenemos, este radio sigue siendo 1, diríamos que tenemos aquí un triángulo isósceles, dos lados iguales, su hipotenusa con valor 1, diríamos que 1 al cuadrado hipotenusa es igual a x al cuadrado más x al cuadrado, siendo la abscisa y la ordenada el valor del seno y el coseno respectivamente. Y aquí tendríamos que 1 es igual a 2x al cuadrado, de donde al final tendríamos que x es igual a la raíz de 1/2, que eso es igual a 0,707, coincidiendo el valor del seno y el coseno. De esa manera podríamos construir nuestros, o determinar más bien los principales valores para la función coseno y la función seno, y de alguna manera las demás funciones trigonométricas ya enseguida miramos cómo sería. Ahora, si nos vamos a un ángulo de 90 grados, vemos que en 90 grados la ordenada vale 1, o sea, el seno de 90, que es pi medios, estaría dado por el valor de la ordenada 1, y el coseno, pues en este caso la abscisa vale 0. Por eso diríamos que seno de pi medios es igual a 1, mientras que coseno de pi medios es igual a 0. Bien, de esa forma nosotros podríamos seguir determinando valores para los ángulos, digámoslo así, notables de este par de funciones trigonométricas. Sin embargo, existen, incluso hay videos donde casi que grado a grado va uno obteniendo de manera automática la función trigonométrica correspondiente. Pero la esencia está en lo que acabamos de mencionar. Bueno, digamos que esto nos lleva a algunas funciones trigonométricas adicionales, de las cuales podemos empezar a notar algunas identidades que son fundamentales. Entonces, digamos que hay una función que diríamos seno de x sobre coseno de x. Esa función es la función tangente de x. Entonces, uno diría que, por ejemplo, la tangente de pi cuartos es igual a seno de pi cuartos sobre coseno de pi cuartos. Pero hemos visto que es el mismo valor. Aquí lo determinamos como x, pero realmente aquí vimos que era 0.707. Entonces, tangente de pi cuartos, por ser el seno y el coseno iguales, será igual a 1. Y diríamos que la tangente de 0, pues como el tangente de 0 sería seno de 0, que vale 0, y coseno de 0, que vale 1. Entonces, la tangente de 0
sería igual a 0. De la misma manera podríamos decir que la tangente de pi medios pues sería seno, que sería 1 sobre coseno, que sería 0, es, digámoslo así, indeterminada. Bien, así como hemos encontrado esta relación para la tangente, podríamos decir adicionalmente que hay una nueva función, digamos que es cosecante de x, que es igual a 1 sobre seno de x. Adicionalmente, diríamos que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Diríamos también que cotangente de x es igual a 1 sobre tangente de x. Bueno, esas son algunas de las identidades básicas que se utilizan de manera permanente en trigonometría. Sin embargo, hay una identidad que se conoce como la identidad fundamental. Miremos aquí nuevamente en el triángulo, diríamos que seno de x del triángulo, seno de x es igual al opuesto o la ordenada sobre la hipotenusa. Diríamos, en este caso sería b sobre c. Y coseno de x en ese mismo triángulo es igual a a sobre c. Si elevamos al cuadrado, diríamos que seno cuadrado de x es igual a b cuadrado sobre c cuadrado. Y coseno cuadrado de x es igual a cuadrado sobre c cuadrado. Si sumamos, diríamos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a b cuadrado más a cuadrado sobre c cuadrado. Pero b cuadrado más a cuadrado ya sabemos que es igual a c cuadrado. Luego esto es igual a c cuadrado sobre c cuadrado. Entonces tenemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, que es la identidad fundamental. Ahora, si nosotros esa identidad fundamental la dividimos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, dividimos todo por seno cuadrado de x seno cuadrado de x, obtendremos seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x nos va a dar 1 más coseno cuadrado sobre seno cuadrado nos va a dar cotangente cuadrado de x, y esto será igual a 1 sobre seno, que es cosecante de x. Cosecante cuadrado de x. De la misma manera, si dividimos esta identidad fundamental, ya no por seno cuadrado, sino por coseno cuadrado, obtendríamos seno cuadrado sobre coseno cuadrado, nos va a dar tangente cuadrado de x, tangente cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, 1 igual a 1 sobre coseno cuadrado de x, que es secante al cuadrado de x. Digamos que son esas las identidades trigonométricas
Bueno, es una cosa muy importante desde el principio. Las identidades trigonométricas son realmente igualdades que se cumplen para cualquier valor de x. Es decir, cualquier ángulo que nosotros tengamos acá en esta relación, con estas condiciones siempre nos va a dar igual a 1. Se cumple eso para cualquiera de las identidades trigonométricas aquí enunciadas. Digamos que básicamente hemos hecho un repaso, algo rápido, desde el teorema de Pitágoras, pasando por radianes, hasta las principales identidades trigonométricas, de manera que ustedes lo puedan entender y como que saber que de alguna manera todo tiene que ver, está relacionado. No son cosas sueltas, evidentemente, son cosas que siempre deben estar muy bien asociadas. Bien, mis amigos, gracias por la atención y espero nos veamos en otro video. Muchas gracias, buena tarde.